Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Estoy muy emocionado porque finalmente vamos a poder hacer un episodio dedicado a La Cuarta Compañía, la película mexicana que el año pasado tuvo 20 nominaciones al Ariel, se ganó 10 de ellas, batió un récord en la entrega de este premio, del premio de la Academia Mexicana. Vinieron Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera, codirectores de la película. Vanessa además escribió el guión, entonces vienen a contarnos todo lo que cabe en un episodio de Cine Garage sobre esta película. Creo que es muy importante verla. Es una película tremendamente divertida, muy entretenida, muy accesible, con un tema bastante denso y bastante oscuro, pero, repito, con una forma mucho, mucho más amable. Un equipo de fútbol americano en un penal como el de Santa Marta, que poco a poco va descifrando y mostrándonos otras historias también interesantísimas, es, digamos, la semilla de esta plática y de la propia película. Entonces, vámonos al episodio de esta tarde con La Cuarta Compañía. Mitzi Vanessa Arreola, Amir Galván Cervera, allá va. Vámonos ahora sí sobre el programa de la tarde de hoy dedicado a La Cuarta Compañía. Antes de entrar al tema y antes de entrar a la queja del año pasado que vino de mi parte, primordialmente, quiero de verdad agradecer a Mitzi Vanessa Arreola y a Amir Galván Cervera, codirectores de La Cuarta Compañía, que hayan hecho el esfuerzo en medio de una ola de calor en la Ciudad de México, que hayan hecho el esfuerzo para venir hasta el estudio de Cine Garage y de Puentes. Chicos, Mitzi, Amir, mil gracias por estar con nosotros. No, gracias. Muchas gracias por la invitación. Por dedicar este espacio a La Cuarta Compañía. No, aquí el cine mexicano tiene espacio. Sin reproches, sin violencia. No, sin reproches. No, mi queja del año pasado era muy honesta. O sea, ¿cómo podemos abordar la entrega del Ariel? Porque hicimos un programa posterior a la entrega del Ariel. Creo que lo hice con Fernanda Solórzano. ¿Cómo podemos abordar la entrega del Ariel si una sola película se lleva tantos premios? Fueron 10. Fueron 10 en total. 10 Arieles y no hemos visto la película. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Esa era nuestra queja en realidad. Suspenso. Y ahora que afortunadamente pude ver la película, quiero antes que otra cosa felicitarlos por lo que se ve. Fue un esfuerzo no solo de años, sino de desmenuce y luego de rearmado de un discurso brutal. O sea, hay mucho en juego. Nada más en el discurso cinematográfico de la película, hay mucho en juego. Y sí, creo que fue una labor titánica poner todos esos elementos juntos. ¿Les gustaría hablar de lo difícil que fue o quieren entrarle a la película por otro lado? Bueno, queremos entrarle nada más como el primer mensaje. Por favor, no se la pierdan. Estrenamos de entrada, sí. El próximo jueves 5 de abril. Se estrena La Cuarta Compañía. Este programa sale el jueves, o sea que ahora. Se estrena hoy. ahora. Ok, entonces no se la pierdan. En nuestra página pueden encontrar salas, horarios, estados de la República donde está presente La Cuarta Compañía. ¿Cuál es la página? Es www.somosperros.com.mx. Ajá. Y estamos innovando con esta página. Estamos trayendo como recursos que ocupan otro tipo de películas que no habían sido suficientemente utilizadas por el cine mexicano, y pues un poco para ponerlo al servicio de la gente, de toda esa gente inconforme, para evitar manifestaciones y protestas masivas. ¿Alguna vez has buscado una película en las páginas de los exhibidores? En las ¿Con un páginas, horario? Sí, es tremendamente complicado. Ok, eso lo facilitamos muchísimo para justamente poner exactamente todos los cines donde están, todos los horarios. Al alcance. Y si es de tu preferencia, comprarlos en línea también y adelantar un poco como ese paso. La otra que hago yo justo para saltarme las páginas tan difíciles de navegar de los exhibidores es preguntarle directamente a Google. Google, si tú pones el nombre de la película, te dice, dependiendo en dónde estés, qué cine te queda más cerca y si quieres ir a ver la película ahí. Entonces creo que ese es otro escalón que se puede usar. Otro camino. Es otra vía, sí.
Sí, bueno, pues ya tienen suficientes vías, ya no hay pretexto. El primer fin de semana es importante porque está en muchas más salas y puedes encontrarla más fácil. Los siguientes fines de semana depende de la opinión de la gente primero, que permanezca la película o no. Ya veremos qué dice el público. Yo creo que va a permanecer. Yo creo que esta es de las películas que, de entrada sé que le va a gustar a mucha gente, pero es de las películas que uno sale e inmediatamente manda el mensaje, oye, tienes que ver La Cuarta Compañía. ¿Por qué le va a gustar a mucha gente? ¿Por qué le va a gustar? De entrada te puedo decir por qué yo ya iba, no predispuesto, pero medianamente comprado para la película. Número uno, el tema del fútbol americano. Tomando en cuenta que la película habla de un grupo de reos en Santa Marta, ya luego entramos a los submundos, ¿no? Que en ese momento era como el penal más moderno de este país, cuando en realidad era todo lo contrario. Que a estos reos se les pretenda reformar o se use a manera de juego de reformación para estos reos la disciplina del fútbol americano, no solo tiene todo el sentido del mundo, sino que le da una capa extra a la película para decirte, esto es un equipo que va más allá del deporte y de los juegos que están jugando. A mí, como ya se habrán dado cuenta, el fútbol americano me gusta mucho. Sabiendo que era uno de los temas que la película desarrolla, yo ya iba diciendo, creo que medio brazo ya está dentro de mí, ¿no? Ya tienen medio brazo mío. Medio pase ya lo tienen. Vamos a ver qué más me están contando debajo de este grupo de delincuentes, porque nunca se pretende decir que ellos no eran delincuentes. O sea, ellos eran delincuentes, fueron personas reales. Hay que aclarar a la gente, esto es un caso real. Esto que van a ver ocurrió. Y el hecho de que lo narren a través del equipo de fútbol americano creo que es un gran acierto. Porque se pudo haber abordado por muchos lados. Sí, la verdad es que la historia era muy prolija. Contamos, si hubiéramos contado como la versión histórica original, hubo 5 cuartas compañías a lo largo de 7, 8 años dentro de una cárcel, como grupo de autogobierno. Pero esta segunda generación era la más notable por esa característica, porque las autoridades de entonces vieron las virtudes del fútbol americano, pero utilizadas justo para el lado oscuro, ¿no? La mayoría de las películas de fútbol americano que tienen que ver con la prisión, el deporte juega como un papel de reinserción social. Aquí hay esa parte y está la filosofía del fútbol americano, pero está esta paradoja justamente de utilizarlo exactamente para lo contrario. La película está montada en muchas paradojas, en que la gente vaya con sus supuestos, sus preconceptos, sus prejuicios y se tope contra algo que es distinto, ¿sabes? O sea, que piensen que es un golpe bajo y se den cuenta finalmente que no, que piensen que es una ficción y se encuentren con partes de documental, que piensen que va sobre Zambrano y que sean arrollados por el equipo y la Cuarta Compañía en ese momento, ¿sabes? Como que todo el tiempo estás retando la astucia del espectador para descubrir para dónde se va a ir la historia. Y bueno, también filmamos en Santa Marta. Adentro del penal. Adentro del penal, con la colaboración de la población interna. Y bueno, esto implica también con las autoridades, con los custodios, con el grupo especial antimotines para mantener la seguridad de la propia filmación. Pero esto le pone un algo extra a la película en muchos términos, ¿no? En muchas capas. Entonces, pues, bueno, es como la invitación, digamos, cerrando este primer momento, a que conozcan este trabajo que es de muchos años. Como dices, sí es muy complejo. Reunir todo ahí, aterrizarlo, acomodarlo para entregarlo ahora al público, fue una labor titánica, sí. O sea, para mí implica... y esto lo hablo como de manera personal, yo voy a salir de la prisión. Yo cuando empecé a escribir esta historia, entré a Santa Marta y a la cabeza de un grupo coral de personajes que me hablaban de atmósferas, de vida, de estilos, de pensamientos, de emociones que se viven dentro de la prisión. Y ahora que por fin la Cuarta Compañía llega como al lugar más importante, que es estar frente al público, yo quedo en libertad. Sí. Ahora hablamos de lo que significó montar la película, porque repito, hay muchos rieles corriendo en paralelo, especialmente al principio, ¿no? Pero me interesaría mucho que nos describieras el trabajo de poner todo eso en guión.
O sea, es un guión con hojas de 8 colores que luego tienen que convertirse todas en el mismo color. Y como el guión es tuyo, te pregunto eso, ¿en qué momento, como decías hace rato, Zambrano, para la gente que no ha visto la película, esto no es queja, esto es real, la película apenas se va a estrenar, se dará cuenta que uno de los personajes, apellidado Zambrano, a final de cuentas, tampoco muy tarde en la película, esto no es de ninguna manera un estropeo, va a ser un poco los ojos que nos van a describir la situación, tanto del equipo como del penal y de lo que se hace con este equipo dentro y fuera del penal. Pero antes van corriendo muchas carreteras en paralelo hasta que llegamos a ese momento en que decimos, ok, vamos a ver todo a través de Zambrano. ¿Qué tan complicado fue poner eso en ritmo y luego meterlo en la historia para luego dejar que se rodara y estar los dos trabajando juntos y luego meternos en el montaje? La verdad es que el guión estuvo vivo siempre y estuvo vivo, digamos, en un primer momento fue aterrizar la historia y hacer la propuesta esta de que el punto de vista fuera Zambrano, que fuera nuestro pase de entrada a esta prisión donde la gente efectivamente va a tener la posibilidad de entrar a una prisión mexicana y vivir cinematográficamente la experiencia de estar en prisión junto con Zambrano. Y vemos su tránsito, su pérdida de la inocencia, él creyendo que es un delincuente que ya se la sabe, pero es muy joven, tiene 20 años. Y después vemos cuál es el final, ¿no? Que le tocó. Es su historia real. Y bueno, uno ponía límites y alcances y cuáles eran las carreteras. Y después arrancamos ya como el asunto de cruzar todos los datos, toda la información para ver qué sí era verídico de un primer relato, porque la historia como tal llegó a partir de un trabajo previo de Amir, un trabajo documental, donde él detecta que aquí hay una historia que tiene todo el potencial para ser cinematográficamente muy atractiva y para hacer un largometraje. Entonces, pues teníamos una primera columna vertebral, aterrizamos todo, pusimos límites y alcances y después nos fuimos a investigar y a escuchar muchas voces de internos, de custodios, de autoridades, de especialistas, de gente que vivió la época, de gente que escuchó el rumor. Buscamos en archivos de la fonoteca, en stock, en imágenes, buscamos por todos lados, en hemerotecas, en bibliotecas, qué se decía de la Cuarta Compañía o de esta alineación que eran los perros. Y nos dimos cuenta que este primer relato tenía mucho de cierto, había mucha verdad y bueno, pues empezamos a construir y ahí arranca algo que es la manera como nos gusta abordar la creación cinematográfica. Lo teorizamos mucho tiempo después, pero nosotros le llamamos como cine de inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios procesos creativos que se tendrían que avanzar en paralelo. Casi los grandes estudios en películas basadas en hechos reales lo hacen. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que hay varias vías o carreteras, como decías, que se avanzan en simultáneo y se enriquecen una a la otra. La escritura del guión, la investigación histórica. De la investigación histórica está como un proceso de observación antropológico, que eso fue lo que hicimos nosotros dentro de la cárcel, y al mismo tiempo, pues como un estudio de género y de referencias que abonaran a la construcción fílmica de la concepción de una película en términos de lenguaje cinematográfico. Todo esto lo fuimos avanzando en paralelo y enriqueciendo uno del otro, estudiando los géneros, estudiando el lugar, las locaciones donde íbamos a filmar, el tipo de habla que tenían los personajes y una hemeroteca, digamos, una ida a una hemeroteca servía para tantísimas cosas. Servía para encontrar las notas del equipo que estaban ahí y era un elemento visual que acabó incorporado incluso en la pantalla. Servía desde las tipografías de un anuncio de plana completa como para ponerlo por ahí y enseñárselo a un diseñador de producción, o el radio, el radio último modelo de entonces con la marca y la foto también para lo mismo, ¿no? Para la recreación histórica de la película entera, hablando que es una película de época. Todo esto lo fuimos armando y se fue enriqueciendo. Y más tarde llegó pues, el equipo completo de técnicos y artísticos para enriquecerlo aún más. Pero nosotros ya teníamos un trabajo muy planchado en eso.
Y ahora, bueno, algo que hay que comentar, o sea, es un equipo de gran nivel. Nosotros, es una ópera prima de lo que estamos hablando, es nuestro primer trabajo de largometraje, pero buscamos como cobijarnos con mucha más experiencia que la nuestra y encontramos la buena voluntad de todo nuestro equipo para así poner su talento y su experiencia en pro de la historia. Y entonces la hicieron crecer. Claro, no era fácil atraerlos si no era por la potencia que había en la propia narración y en la propia historia. De esta manera pudimos convocar como a tanta gente que le dio una dimensión mucho más amplia a la Cuarta Compañía. Uh-huh. Y con sus traspiés también, porque había muchas líneas narrativas, porque obviamente los primeros guiones eran demasiado prolijos, había demasiados personajes, había demasiadas no me imagino, situaciones. el primer corto duraba, ¿qué? ¿8 horas? No, yo creo que ha durado como unas 4. Fíjate. Pero antes justo de que hubiera un corte siquiera filmado, o sea, es decir, el propio guión... Pero el guión se fue reduciendo también. Es que es un poco a lo que voy cuando decía estaba vivo. O sea, la Cuarta Compañía se terminó de escribir incluso en el rodaje. En el montaje. En el montaje. Ajá, en la edición. O sea, y yo creo que sí hay 3 momentos fundamentales de la escritura, que uno está en el papel, en la hoja, pero además, digamos, quien me recibió como para aprender a escribir cine fue Marina Stavenhagen, y me decía que un guión se escribe reescribiendo. Y escribí muchos tratamientos antes de soltar un guión. Fueron 12, para... ¿no? 12 o 13. La verdad es que ni siquiera quisiera decirlo. ¿Por qué? Prefiero que crean que soy demasiado No, luego la gente cree hábil. Luego la gente cree que las cosas salen, ¿sabes? Así de un plumazo. No. Y no, o sea, cuando hay trabajo detrás se nota. Que la película sea fácil de ver, y estoy diciendo fácil en el mejor de los sentidos, no significa que haya sido fácil de hacer. Normalmente es todo lo contrario. Exacto. Las películas que más trabajo cuestan son las que más fácilmente se pueden ver. Exacto. Y bueno, hubo mucha escritura y mucha confrontación en la propia hoja en blanco y en la hoja con letras y reacomodo de letras y más reacomodos. Luego tuvimos un periodo de filmación donde en el propio set uno sigue escribiendo. Claro. Y ajustábamos cosas, ajustábamos diálogos, todavía había un proceso creativo. Luego hubo un alto, seguramente sabes, tuvimos una contingencia, una emergencia. Carlos Valencia se enfermó y se enfermó de manera muy grave, casi pierde la vida, y eso nos paró la producción. Y bueno, una vez que supimos que ya estaba bien, que regresábamos como un poco más a la calma, pues nuevamente al trabajo creativo y a reescribir. Ya había tenido la posibilidad de observar cómo funcionaban los actores, cómo funcionaban las energías en el set, cómo estaba funcionando todo lo que estaba escrito, ya interpretado por ellos y en intercambio con la población interna. Y todavía había ajustes. ¿Sabes? O sea, sí era trabajar. Claro. Y luego regresamos a filmar y ya había un reajuste, ya había un amarrón de tuerca, pero todavía seguimos ajustando y te digo, acabamos. Claro, ahora que la vuelvan a ver van a querer ajustar más cosas. Pues no. No porque esté mal, sino porque sé que eso no termina nunca. Exacto. Las películas no se terminan, se abandonan. Nunca, jamás. Amir, ¿en qué momento se decide una codirección? ¿Y cómo trabaja una codirección en una película? Por un lado, quizá la respuesta está implícita en la pregunta, pero no creo que este sea el caso. Habiendo tantos personajes y habiendo tantas situaciones, ¿por qué se decide codirigir y cómo funciona este trabajo? Pues mira, inicialmente Vanessa iba a escribir, era parte como del acuerdo que teníamos nosotros. Fue un proceso de escritura donde evidentemente había como demasiadas coincidencias en la aproximación al cine. Yo pues, opinaba del guión. Yo no tengo esa habilidad técnica para escribir ni artística. O sea, no es mi fuerte tampoco y lo tienes uno que reconocer, ¿no? Y yo empecé a preparar esta película como director solo. Y lo preparamos con un equipo de profesionales pues, también muy bueno, muy competente, con una productora importante. Y a la hora de justo la preparación,
sentí justo... Hay dos maneras de producir una película en México y en todos lados. Es el esquema de producción que se adapta al autor o el autor que determina el esquema de producción. Por desgracia, y en la liga que jugamos, y hasta en mucho del Hollywood que conocemos, es exactamente ese, ¿no? El del esquema de producción te dice para qué te alcanza y para que te alcances lo que va a quedar. Entonces yo, preparando este rodaje, ya en varias semanas de preparación, sentí como esta gran marejada de equipo de trabajo que está en contra del ópera primista. Sí. Y que impone todo. Y que es súper difícil y te vas a un scouting, todo el mundo cruza de brazos y dice, a ver, ahora este güey, qué chingados. A ver si de veras sabe. A ver si de veras. Y así pasé semanas de zozobra, semanas de angustia, y llegó un momento que busqué a Vanessa y le dije, Vanessa, tú conoces esta historia tanto como yo. La desarrollamos juntos, esto es una ola, me va a revolcar, va a quedar una mierda de película. Y con toda sinceridad. Y esto va a ser como el peor fracaso empezando una carrera. Con una buena historia. Con una buena historia. No, sí. Y esta película y esta historia no se merece esto. Y no puedo confiar en nadie más que conozca esto. Eres finalmente tú como la mamá de este proyecto en los mismos términos. Por favor, hagámosla juntos. Y me costó un poco de trabajo convencerla, no funciona la primera, lo cual siempre habla que hay alguien inteligente del otro lado. Y entonces sí, ahí sí nos aventuramos y empezó a ir a los scouts y empezó a ir a las juntas de producción, y entonces empezamos a ganar como cancha. Empezamos a tener la película más clara, a dejar de sentirse como con tanta imposición de un equipo creativo, que a todos los admiro, la verdad es que son grandes creativos todos, pero empezamos como a emparejar el marcador. Sí, no, te obligan a hacer callo, ¿no? Te obligan a hacer callo, sí. A veces es insensible, a veces no están pensando, o sea, es decir, en este asunto que tienen los productores en lo general, del buen fin, del buen fin de las películas, sí. De que las termines, que las casas en tiempo y que pueden comprarte un seguro de un completion bond y te pueden hacer firmar contratos de si te atrasas, entonces voy a poner un director de reemplazo. Todas estas cosas que existen. Te voy a pagar la planta. Te voy a bajar la planta, las horas extras, todo esto. Y entonces empezamos, digamos, empezó a fluir como emparejar el marcador, ciertamente, y a tener como grandísimos hallazgos. Y coincidió también en que nuestra compañía, la que tenemos Vanessa y yo juntos, pues era la mayoritaria de la película. Entonces hay muchas decisiones que si la última palabra las tienes en la segunda cachucha que usas, que es la del productor, aparte del director. Claro. Entonces eso es como realmente puede ser como tu peor enemigo o tu mejor amigo al mismo tiempo. Y en una mala decisión se puede ir todo, pero una buena decisión puede ser muy bueno. Y además, perdón que te interrumpa, en esta buena decisión está entrando de alguna forma un refuerzo al punto de vista del autor, ¿no? A la hora que te llaman a ti, que has hecho el guión, que te convencen, quiero decir, de órale, vamos a entrarle. El punto del autor no quedaba reforzado, tomando los autores. Muchísimo, a los dos quedaba súper reforzado. ¿Sabes lo que pasó también? Que, por ejemplo, yo era respetuosa de lo que Amir quería contar y de cómo lo quería contar en términos del guión. Él sabe, tengo una imaginación muy visual, entonces yo le proponía cosas y le platicaba cómo las veía. Quizá también eso era como lo que le hizo confiar en que lo que estaba viendo yo se parecía a lo que quería ver él. Pero él era un poco más de rigor histórico. Yo le decía, no, hay que tener licencias, porque para que las narraciones caminen, avancen, progresen, entretengan, necesitamos estilizar, necesitamos tratar la realidad de manera creativa. Y entonces cuando llego yo a tomar la cachucha, pues yo me di un poquito más de vuelo. Porque de pronto querer tener un rigor histórico que nunca se acaba de tener, eso también hay que decirlo, siempre hay un punto de vista del creador. Eso limitaba, yo sentía el propio discurso general. Y bueno, ya empiezo a tomar otro tipo de decisiones, que ahí fue como un momento de cierta
tensión, porque no era lo mismo que yo me disciplinara siendo quien escribía solamente y yo no aspiraba. Yo en ese momento estaba haciendo, de hecho, un documental en la cárcel de mujeres. Y cuando Amir me llega a proponer que venga a dirigir con él La Cuarta Compañía, naturalmente me parecía atractivo, pero le dije, es tu ópera prima, piénsalo bien. O sea, lo pensaba más por él que por mí. Yo finalmente estaba haciendo mi documental y vamos, pues yo ya había visto esa película en mi cabeza. O sea, uno cuando escribe ya la vio. Ya la viste. ¿Sabes? Entonces, pues era bonito, era una oportunidad, pero cuando me empezó a decir, la estamos poniendo en riesgo, entonces sí, las alarmas todas, no, ¿cómo la vamos a poner en riesgo? No la vamos a poner en riesgo. Y entonces salimos los dos. Y un poco fue como ir encontrando la forma de codirigir. O sea, este asunto de la maquinaria funcionaba perfecta desde el principio, pues no. Hubo ajustes, claro. Hubo gritos, hubo lo que te quieras imaginar, como es que dos personas se pongan de acuerdo y aprendan a marchar juntas. Y sobre todo, no sé, hay como códigos y cuestiones sociales que pueden hacer, por ejemplo, que Amir tenga una voz de mayor autoridad y pasa en todos lados. O sea, de pronto uno llega y pide algo en un restaurante y eres mujer, claro. Y las cosas funcionan de un diferente modo. Y lo pide Amir y pueden funcionar mucho más rápido. Entonces, lo que yo aprendí es a transmitir lo que quiero que funcione rápido. Amir, quiero que funcione esto rápido. Y un poco es como esta complicidad para hacer que la película llegara más lejos. Y creo que eso le vino bien a La Cuarta Compañía y esa fue la manera en la que caminó como todo el proceso. Y pasamos por muchos tipos de situaciones, la verdad. O sea, es decir, hubo secuencias que filmábamos los dos juntos, que sí teníamos que discutir internamente como ciertas cosas, consensuar, ¿no? La mirada, la estética, la posición de la cámara, puesta en escena, lo que sea. Y ¿qué te ayuda? Pues en la complejidad de la propia película, pues 4 ojos valen más que 2. Claro. La concentración de 2 mentes es mucho mejor que uno solo. Y así pasó en ciertas circunstancias. Luego la película tuvo mayor nivel de contingencia y de atraso en el plan de trabajo, porque la cárcel era un monstruo que nadie podía controlar realmente en el avance de un plan de trabajo. Y entonces a los pocos días que empezó la filmación, los primeros días, ya teníamos retrasos de semanas. Y no había manera de atajarlas, no había manera de emparejar. Entonces la decisión que tomó desde la producción fue, hagamos 2 películas. Y llegó un momento muy importante, muy largo en términos del rodaje, donde eran 2 unidades absolutamente separadas. Yo tenía mis escenas, peleábamos los actores, peleábamos ahí los juguetes para filmar en paralelo ciertas cosas. Y después, pues, llegar a la noche y a ver qué hiciste. Enséñame tu tarea. No, y a veces llegar a la noche y planear el siguiente día. Sí. Y un poco confiar de manera ciega en que el otro efectivamente compartía esta visión y esta aproximación a la historia y al hacer la historia. Y un poco ya cuando llegamos a la sala de montaje, pues descubrimos lo que nos gustaba y lo que no, pero también descubrimos algo importante. La gente no se da cuenta que somos 2 dirigiendo de manera independiente. No se da cuenta que hubo un año de separación entre 2 momentos de rodaje. No se da cuenta de muchas de estas cosas que ocurren atrás de las películas y uno lo agradece profundamente porque de eso se trata, de que no se den cuenta. Claro. Y que la película los seduzca y la historia los seduzca mucho más que todo este vericueto de lo que pasaba atrás de la historia. Así como la realidad está puesta ahí, viene la historia de un sustrato real que todos podemos reconocer personajes, momento histórico, el Negro Durazo, José López Portillo. Si vivimos en la ciudad nos quedan muy cercanos, pero si no vivimos también podemos disfrutar y hacer correspondencias con los roles que juegan estos personajes. Sí, porque el peso está distribuido en todos estos elementos. Sí, está distribuido y bueno, pues está eso ahí, pero está una película
que me dicen es muy entretenida, muy disfrutable, con un lenguaje muy ágil, que la gente puede estar comprendiendo cosas profundas o viéndose reflejada o sintiendo el estrés de una prisión, pero a la vez puede disfrutar de un entretenimiento que no es el que prevalece en las salas de cine. Claro, y con un look muy peculiar. Perdón, Amir, te interrumpí. ¿Cómo esculpen el look de la película? Pues mira, finalmente pues filmamos en una cárcel real, que por sí mismo es muy crudo. Es crudo, los rostros, las caras. Y había dos caminos en términos estéticos que tomar. Era el del docudrama, ¿no? Es decir, a ver, vamos a filmar todo esto como un documental y que estos amigos que están ahí, que viven en esta cárcel, nos propongan lo que sea. Y era un poco en la ocurrencia y una vez en el a ver qué pasa y registrarlo. Y curiosamente tuvimos a nuestro favor como un gran detractor en el equipo de trabajo, que fue el propio fotógrafo, Miguel López, donde él finalmente impuso una manera de mirar la película de una manera distinta en una propuesta muy interesante. Que nos fascinaba. Que nos fascinaba el resultado, pero que odiábamos en realidad lo que implicaba en términos como de la logística y el tiempo. O sea, más retraso. Más retraso, más pesado, un equipo de filmación más pesado. Y entonces empezaron la toma de decisiones. Dije, bueno, vamos a filmar esta película con lentes anamórficos. En los 70s hay miles de referencias de películas que se ven súper chidas. Mira los flares así, pum, ¿no? Fascinados con el resultado. Bueno, ¿pero qué implica eso? Pues implica una cámara, ¿no? Mucho más grande. De 1,5 metros ya de ancho, con el lente, con todo lo que... Esto, difícil de mover. En una cárcel donde tienes que controlar lo incontrolable, donde ni el Estado los puede controlar. Claro. Entonces, imagínate cuando los tienes que controlar tú. Pero el resultado es interesante. Y ahora, en esta cárcel que está la mugre por todos lados, ok, ¿cómo miramos eso? Entonces, había un asunto también como de las gamas y la corrección de color y los colores y la paleta y todo eso. Lo que acabó resultando, ya lo verán la gente en pantalla, es una sofisticación, digamos, como de lo grunge, ¿no? Sofisticación de lo que por sí mismo ya es cutre en sí mismo. No, es una estilización de un espacio que no ha sido reflejado de manera tan estilizada. Claro. Entonces, eso le da es encontrar la belleza donde pareciera que no la hay, que a mí me parecía muy atractivo. Y esto justo fue una propuesta que empezó a crecer cuando yo llegué, porque algo que hay que también distinguir es que Amir trabajó con un equipo en ese primer arranque que después cambió. Que renunció todo, renunció entero. Ajá. Sí, o sea, que se modificó, que había hubo ese primer inicio donde él iba solo y después hubo el inicio donde yo me incorporo y empezamos como a acercarnos a la película. Servía mucho todo lo que él ya había reflexionado y aterrizado, pero fue un nuevo avance. Y lo que trajo Miguel me parece muy interesante, me parecía muy atractivo. Sí era difícil, porque las condiciones de una cárcel, la tensión que se vive, o sea, no es el estrés solamente de un rodaje común. Ahí están en estrés todo el tiempo. No, ahí estás en un estrés donde está en riesgo tu vida. Y eso lo saben los internos y lo sabíamos nosotros. Lo saben los guardias también. Ahora, todo el mundo lo sabe, sí. Entonces es doble estrés. Y entonces estar en doble estrés y estar sintiendo que el fotógrafo está haciendo como su trabajo con mucha dedicación, pero que eso está tomando más tiempo del que todos quisiéramos. Claro. Pues de pronto era difícil. Es una pesadilla. Sí, o sea, finalmente acabas sí jugó a nuestro favor, pero en el momento dices, ¿dónde estoy parado? Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y después eso también lo llevamos un paso más allá. Yo de formación también soy fotógrafo, entonces aprendí también a fluir como, o sea, ¿no? Como zapatero a tus zapatos. Claro. Ya tienes a alguien que lo hace mejor que tú. No lo quieras venir a reelaborar en vano, ¿no? No mientes. No. Bueno, digo, pero se fueron aportando. Claro. Y ya, por ejemplo, en el proceso un poco de la corrección de color, donde ya tuve más libertad un poco de proponer y de sumar como mi propia visión a lo que Miguel ya había hecho de una manera muy decorosa, pues quedó este resultado. Pero eso también regresa un poco al mismo esquema de producción.
Si el tema era terminar una película como puedas, como la gran mayoría, el 90% de las películas en México se hacen, pues el resultado es ese. Si tu búsqueda es justo surcir la mano, en términos estéticos, pues necesitas esas horas de corrección. Y entonces fuimos ampliando justo un poco el esquema en favor del autor. Claro. A la medida de nuestras posibilidades y cargando a cuestas y en la espalda todas esas decisiones, para bien o para mal, donde el día de hoy, a minutos del estreno, no sabemos exactamente si la vamos a librar, ¿no? Okay. Sí, bueno, lo que debes de saber es que nuestra vida a lo largo de los últimos 10 años es tomar riesgos, brincar al vacío. Y ahora mismo estamos saltando al vacío porque tomamos muchos riesgos que no se toman porque la gente no quiere vivir en ese estrés, en ese estado de cosas, ¿no? Ahora que decían que parte del trabajo de la fotografía es encontrar la belleza en donde no solemos encontrarla, es como también una especie de subrayar el tema de la película. De alguna forma, en medio de todo lo que estos chavos viven, que es brutal, hay algo bonito entre ellos, y hay vínculos que terminan resultando pues bellos, ¿no? La película también está reforzando eso a través de la fotografía. Seguro. Lo digo porque, y ahora vienen las referencias, ¿no? Lo digo porque Expreso de Medianoche, con todo lo bien que se ve, no quiere hacer ese trabajo porque su discurso está en otro lado. Ustedes están siendo consecuentes con el origen, con la semilla de la propia historia. ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas. Y también hay momentos, ¿no? O sea, primero, cuando llega a Zambrano a esta cárcel, hay una propuesta de que el contexto es opresivo y entonces pues le juegas más a eso, a que la sensación sea que sea opresiva. Claro. Es más oscura y más. Y hay, digamos, otras secuencias que pretenden relajar, que pretenden darle en una teoría dramática a la película distanciamiento, que es el fútbol, donde se tiene que mirar de otra manera. Y entonces empieza a venir también como el color y empieza ¿no? a verse de manera diferente. Y pues sí, o sea, nadie aguantaría una película tan dura. Bueno, Después de Medianoche es una gran película, muy buena referencia nuestra, pero en su momento, llegó al público amplio de otra manera. Pero si alguien reelaborara un remake de Expreso de Medianoche, no sería complicado colocarla con la misma virtud que antes, ¿no? Y hay historias que no lo aguantan. Y esta historia pues tenía como esa paradoja. Tenía cosas muy oscuras, muy difíciles, muy duras al principio de la película y después agarra otro tempo y se convierte en una película coral que va contando otras líneas narrativas que van enriqueciendo esta misma percepción que tiene el personaje a lo largo de la historia. Claro. Y no es que agarre la película como tal por inercia, sino uno va construyendo, o sea, que el espectador llegue a la cárcel con Zambrano, conozca la cárcel como Zambrano, sienta el tiempo distendido como Zambrano, y después que empiece todo esto a evolucionar y que lo arrolle. Yo la verdad siento que es una película muy emocional. Sí. Porque está construida así deliberadamente. Por lo menos sí era algo que yo tenía muy claro. Y digo, yo vengo de una escuela de escritores también tengo herramientas como narrativas para construir las historias desde distintas aproximaciones. Y aquí quise hacerla de la manera más primitiva. Y es el ¿qué pasó entonces? Que es lo que en el tiempo de las cavernas hacía que la gente se reuniera y tratara de encontrar cuál era la afinidad o qué había en el otro que tenía que ver con uno mismo y la curiosidad, ¿no? De qué pasó. Y el qué pasó entonces y el ritmo, ¿sabes? O sea, el que no te vayas, que haya algo que te sorprenda y que te mueva y te mantenga la atención. Y ahora que estamos expuestos a esta estimulación entonces, bueno, vamos a sentir el ritmo del estrés de una prisión, pues vamos a sentirlo de veras. Y justo, o sea, todos los recursos los pones al servicio de la historia, porque la historia fue lo que definió su forma. Si tú cuentas me encanta todo el tipo de cine. O sea, yo antes que venir a hacer cine era una espectadora, todavía lo soy, era una cinéfila, todavía lo soy,
soy muy abierta, no tengo reservas, me gusta ver todo lo que se hace, sé que tiene distintos objetivos, a mí no. Yo no. O sea, sí, Por eso se ríe. Sí, no, yo creo que la forma la definen las historias. Entonces, esta historia contada de una manera experimental, o sea, cuando vas a ir a un lugar tan oscuro, sombrío, una cárcel, no lo resiste, o sea, tienes que utilizar recursos que son afines al público, que muchos vienen, sí, del lenguaje que ahora le llaman comercial o de cine hollywoodense que tiene copado el mundo, pero te va a contar una historia que es local, pero te la va a contar de otra forma, pero no vas a encontrar los mismos lugares comunes que encuentras en Hollywood. Bueno, unos cuantos, pero son deliberados. No, pero te das la vuelta a la izquierda, ¿sabes? Claro. Sí, al final tomas otro camino, sí, ¿no? Sí. Continuando con las referencias, y lo digo porque sabiendo que las películas, de hecho la conclusión de mi texto sobre la película, que también se acaba de publicar mientras están ustedes escuchando este programa. Ay, platícame, a ver, ¿qué dice? No, para allá voy. Parte del resultado del texto es que, pues bueno, Canoa estaba buscando una cosa completamente diferente y la consigue. No, pues bueno, nomás es Casals, nomás. Faltaba que no lo consiguiera, ¿no? La de ustedes está buscando una finalidad enteramente diferente, en consecuencia tiene una forma también muy distinta y una forma también y una profundidad también diferente. No estoy diciendo ni que mayor, ni que menor, ni que mejor, ni que peor, simplemente es una profundidad diferente. Se dieron cuenta, y empecé esta tesis en el texto mencionando a Canoa porque no pude evitar pensar en ella mientras estaba viendo yo La Cuarta Compañía. En primera porque ocurre en un penal mexicano. ¿Te refieres al Lapando? Ah, el Lapando, perdón, se me acaba de barrer, sí. Es que Canoa es justo la película que hizo antes Casals y estaba yo pensando en el texto que hace. No Perdón, es un error. Estoy hablando de Lapando, por supuesto. Y las dos películas ocurren en penales que en su momento fueron punta de lanza, según ellos, en el sistema penitenciario mexicano. Primero Lecumberri y luego Santa Marta. Los dos ocurren, por supuesto, desde el punto de vista de los reos. Pero, repito, están en lugares diferentes. Y la pregunta más o menos sería, ¿se dieron cuenta que iba a haber estas conexiones con el Lapando? ¿Tomaron en cuenta la otra película? Te voy a decir por qué. Porque a la hora de hacer el texto, enterarme que Canoa era la película anterior y que Lapando fue la siguiente del 76, hay exactamente 40 años entre el Lapando y La Cuarta Compañía. Y en el texto lo defino así, es una especie de secuela involuntaria pero inevitable. O sea, sé que no quisieron hacer la secuela de Lapando, es imposible, por muchas razones, pero creo que como gente que ve cine mexicano es inevitable conectar a estas dos películas, no solo en este arco de 40 años, sino en el esquema temático. Bueno, son películas del género. El género carcelario mexicano no es... Y perdón por el resbalón, ¿eh? No es muy abundante el género carcelario en el cine mexicano. Tiene vasos comunicantes y son películas muy cercanas, sí son. Y bueno, de entrada, Felipe Casals fue asesor nuestro para hacer La Cuarta Compañía. Partimos un poco de ahí. Y era el tío Felipe que decía, nos advertía de qué caminos no tomar y cuáles sí. Le hicimos el caso a la mitad de muchas de las cosas que dijo. Tomamos otros riesgos, pero nos ayudó mucho su experiencia. Claro. De entrada conocía muy bien la época, ¿no? De entrada, es decir, la tiene perfectamente Es la época en la que filmó el Lapando. Claro, es que esas vueltas en el tiempo a mí me estaban volviendo loco ayer. Y entonces decía... cuando él estaba haciendo el Lapando, eso estaba pasando en Santa Marta. Y de hecho, por ejemplo, Manuel Ojeda, que es un actor de las dos películas, Felipe nos decía, no soporto ver a Polonio haber cambiado de bando. Se pasó al lado malo. Se pasó al lado malo y ahora es autoridad, ¿no? Pero bueno, hay un guiño un poco. Ese fue involuntario, pero hubo un guiño como por ahí. Y Felipe Casals intentó filmar en Lecumberri. Y yo creo que no duró ni una semana completa filmando en Lecumberri. Lecumberri estaba a punto justo de desaparecer. Sí. Y la logística, ese rodaje no lo soportó. Es decir, fue demasiado lento y entonces él dio una vuelta de timón y dijo, vámonos al Foro Churubusco.
Y eso es lo que nos decía, váyanse al foro de Churubusco, o eso no, se van a meter en un megapedo. Y sí, Sí. en realidad sí, pero tenía un propósito. Y tomamos como ese riesgo con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué más? Bueno, él decía que esta película, cuando narraba como de qué trataba, decía que era un gran fresco de la vida carcelaria. De la vida mexicana y de la vida de la época en la época de López Portillo. No sé ¿tú te acuerdas más bien cómo lo expresaba? Pues que era un fresco, sí, de lo que es México y de sus distintas formas. Y además hay un mural en Santa Marta que no está suficientemente, que en algún momento estuvo siendo parte del propio guión, pero tuvo que salir. Es un mural que se llama Todos somos culpables. Y el mural lo hizo un artista plástico que es Arnold Belkin, artista plástico canadiense, que en algún momento fue ayudante de Siqueiros. Es un mural muy bonito. Él hizo una reflexión justo cuando abren Santa Marta. Piensan en cerrar ese viejo Lecumberri, que es un palacio negro donde hay historias terribles, ¿no? Entonces, esta nueva cárcel que surge tiene espacios para el arte, tiene espacios para la educación, tiene espacios deportivos como el propio Campo de los Perros, y tiene este mural que hace este gran artista con toda una reflexión de un preso desde que entra, desde que es aprendido, digamos, hasta el momento de su liberación. Entonces tú te pones a mirarlo y ves esta evolución y este tránsito. De entrada es muy cinematográfico porque el muralismo es lo más parecido al cine. Sí, ¿no? Sí. O sea, finalmente si tú lo ves, se ve desde de izquierda a derecha, pero vas viendo episodios, secuencias. Puedes hacer hasta tu flashback. Puedes hacer tu flashback y regresarte. Sí. Exacto. En algún momento era parte de los créditos iniciales, el mural. El mural. Y un poco era esta narración del mural, pues era lo mismo que veía Casals en La Cuarta Compañía, o sea, una narración de lo que pasa con México, de lo que pasa con la vida de las instituciones, ¿sabes? O sea, la cárcel también es una expresión muy clara de lo que ocurre al exterior. Pareciera que la cárcel, incluso él mismo lo decía, la gente cree que la cárcel le queda demasiado lejos. Y no, o sea, todos conocemos a alguien que está preso, sea un amigo o un familiar, o, ¿sabes? La cárcel está más cerca de lo que pensamos. Y yo después de hacer La Cuarta Compañía, me doy cuenta que la cárcel se salió de la cárcel. O sea, que las calles, que los números, que las cámaras, que espacio donde estaba antes un vigía que alcanzaba a detectar qué estaban haciendo todos en las distintas celdas, pues de pronto me aparecen las cámaras de las ciudades más importantes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, uno de pronto piensa en todas estas cosas. Pero él encontraba justo que era una expresión muy clara de lo que es México y sus instituciones y su gente y la sociedad y su nivel de corrupción. Y no es un asunto como solamente contra la autoridad o solamente contra la sociedad, sino es cómo funciona el todo. Claro, el todos somos culpables, ¿no? Exacto. Ahora, el Apando, o sea, viéndola en retrospectiva, porque la hemos visto, pues sí es más dura. O sea, yo creo que... Yo la vi justo ayer. Sí. O sea, antes del texto y antes de la entrevista dije, tengo que revisar el Apando. Y nosotros, sí, como postura autoral dijimos, no, esta película no va por ahí. Es de amplio público, no puede ser solo eso y hay que bajarle. Hace muy poco presentamos esta película en la cárcel de Santa Marta. Y se la enseñamos como a la gente que nos ayudó y demás. No pudimos invitar medios, nos restringieron la entrada, pero sí la proyectamos. Y curiosamente uno de los custodios viejos que la vio, que andaba por ahí, me dijo, no, está bien su película, sí, pero ¿le digo la verdad? Que dígame la verdad, por favor, jefe, que no sé qué. Se quedaron cortos. Y le dije, sí, jefe, nos quedamos cortos porque si contamos todo lo que investigamos y lo que sabemos, esta película... Yo creo que el Expreso en medianoche se hubiera quedado también hasta corta, ¿no? Y nadie la iba a ver. No. Y entonces, en ese sentido, nosotros sí apostamos no por una película fácil de ver, porque también tiene su propia complejidad, pero sí accesible como a cualquiera, ¿no? Porque queríamos que la historia llegara a todo el público, ¿sabes? Porque es una historia que se debe conocer y justo nos lleva a muchos otros...
creemos que tienes justo varios niveles de lectura y hay uno que es personal, hay uno que es social, y queríamos que llegara a todos. A todos. Sí, que no solamente fuera parte de un grupo muy culto, de especialistas o gente que le gusta el cine. Que dialogara con todo el mundo. Y sí, la palabra, yo, cuando dije fácil de ver, repito, lo dije en el mejor de las acepciones, pero lo que yo estaba buscando era accesible. Ahora, en términos de distribución, la verdad es que esto es lo peor de los dos mundos, ¿eh? O sea, para los de arte, para el cine de arte, sí, donde les choca, donde pones la cámara y crece la hierba, y muchos sabrán a quién me refiero, es demasiado comercial. Y para el mundo del cine comercial, esto es demasiado de arte. Entonces te quedas un poco a la mitad. Pero en este tiempo, porque hay modas. Fue lo mismo, perdón que te interrumpa, pero fue lo mismo que le dijeron a José Manuel Cravioto con otra película de la misma época sobre otro delincuente que se llamó Mexican Gangster. Sí, que la conocemos bien. Le dijeron exactamente lo mismo. Sí, y él por ejemplo, es amigo nuestro, conocimos su proceso creativo, estaban hermanados, cada uno iba en paralelo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, nuestro propio vestuario se lo rentamos a su propia producción. Entonces ya habíamos filmado. Él acabó evidentemente mucho antes que nosotros, pero fuera de eso, por ejemplo, en su caso, el esquema de producción se le impuso mucho más y diluyó un poco su propia visión actoral, diluyó la visión de un personaje emblemático para entender a la delincuencia en México. Y a mí me gusta su película, me gusta su aproximación, pero era muy fácil caer en ese mismo riesgo que nosotros después defendimos de otra manera, pero en quedarte un poco a la mitad. Claro. ¿No? Muy a la mitad. Sí. Nosotros creemos que está padre que coexista como esta visión autoral con un lenguaje más accesible, a esto que llaman comercial, que el cine nació un poco así. Así. Entonces, ¿por qué los divorciamos y los clasificamos? Nosotros creemos que es como una impostura. Nos gusta. Innecesaria, además, ¿no? O sea, yo no le veo el problema, está de moda, pero... Pero es cuestión de mercado, es cuestión de los programados de festivales, o sea, es decir, es profundo. No, claro, que es lo que yo siempre he alegado. A ver, señores de exhibidores, pues tengan un poquito de confianza en la gente que vamos a ir a pagar el boleto. Por favor, un poquito de confianza. No me digan que es una obra de arte o que es una obra comercial. Denme chance de ir, voy a pagar el boleto y voy a ver la película, ¿no? Creo que ahí, como espectador, uno también tiene que apoyar que este tipo de películas no sean tan clasificadas para ponerlas en la pantalla. Y en el mundo del cine yo creo que es binario, ¿no? Hay películas buenas, hay películas malas. No importa la apuesta creativa. Hay películas de arte donde no crece la hierba, ¿no? Claro, muchas. Muchas. De verdad, sí, yo creo que es que es innecesario estar haciendo este tipo de clasificaciones. Y bueno, digamos que todo lo que terminó ocurriendo es que tuvimos muchas libertades por nuestro propio esquema, incluso de no tener concesiones con nuestros actores, ¿sabes? O sea, que no vino nadie por ninguna otra cosa que no fuese su talento. Y entonces tenemos un reparto maravilloso. Sí. Tenemos a gente que en su momento, cuando nosotros los vimos en castings, no eran caras tan conocidas, no eran rostros populares. Eso a mí me gustaba mucho. Me parecía que le daba más veracidad y potencia al propio discurso de la película, a la propuesta. Pero en términos de comerciales, pues todo el mundo se alarma. Tienes que tener a alguien ahí que meta al público a la sala. Cuando creo que aquí en nuestro país hay solamente 5, si acaso, que realmente invitan al espectador a que entre a la sala. Y no había mujeres. No había mujeres. Perdónanos, Marta y Gareda. No, perdón, Marta, no te tocaba en esta. Quizá un póster ahí pegado en la celda con un cameo en papel de Marta. Y entonces pudimos tener esta libertad de llamar a Adrián Ladrón, que en ese momento no tenía este nivel de exposición que ya ahora tiene, y a todos los demás de este grupo coral, y nos dimos cuenta que tuvimos algún buen instinto, que tuvimos una buena elección, y nos da mucho gusto que ellos hayan crecido con sus carreras, que ahora mucha gente los conozca.
nosotros empezamos hace tanto tiempo que seguimos viéndolos en la Cuarta Compañía, pero ellos ya han hecho... Ya están en otro lado. 10 proyectos más en medio. Y bueno, pues un poco eso fue lo que pasó en términos del reparto y de la libertad que nos dio nuestro pie también dentro de la producción. Claro, y yo creo que ahora lo que le toca a la gente, pues así como fueron a ver todas las películas que se llevaron un Oscar, ahora vayan a ver una película que se llevó prácticamente todos los Arieles de esta noche, que fueron, ya dijimos, 10. Como 10, 20 nominaciones. La película estaba nominada en 20 categorías, se lleva 10, la mitad de las nominaciones, lo cual acaba siendo un récord, hasta donde tengo entendido dentro del Ariel. Entonces, si ya vieron las del Oscar, que está padre que las vean, ¿no? Es un premio que a mucha gente le gusta. Ahora vean las del Ariel, que es la del premio que da el cine que se hace en el país en el que están viviendo, señoras y señores. Entonces, nos toca hacer esa chamba. Esa es la invitación de este episodio. No sé si quieran agregar algo más antes de terminar este programa. Pues que no se pierdan La Cuarta Compañía en su próximo estreno en salas de cine en México, 5 de abril, es un jueves, están de vacaciones muchos, y que nos comenten a través de las redes qué les parece. Finalmente ahora existe esa posibilidad de una comunicación más directa entre el espectador y el creador. Siempre resulta interesante, sobre todo cuando se trata de un primer trabajo, escuchar qué mensaje o qué llegó al público de este esfuerzo de tantos años. ¿Cuáles son las redes? ¿Se las saben? Sí, son La 4A Compañía en Twitter e Instagram, y La 4A, 4 con número, Compañía Película en Facebook. O www.somosperros.com.mx y ahí van. ¿Vieron que traje mi camisa color perros? Exacto. Cierto. Detalles. Muchas gracias. Sí. Vanessa, dime. Bueno, el hashtag que estamos usando es hashtag Somos Perros. Está muy fácil. Si les dificulta ahí el número y las maneras múltiples de escribir la película, con el hashtag podrían de referirse a La Cuarta Compañía, sí. Ahí está. Pues Muchas Vanessa, gracias. Amir, mil gracias de verdad por haber venido a platicar de su película. Muchísima suerte con ella. Yo creo que... ¿Qué nos auguras? Yo creo que va... Si los exhibidores nos dan chance y no se engolosinan quitando horarios por ahí del lunes, martes... el primer fin de semana va a dar pie a un boca a boca que les puede traer varias semanas en cartelera. Salir del atorón que traemos por habernos arriesgado tanto en el camino. Creo que sí, ¿se va a poder ver en Cineteca? Se va a poder ver... eso es importante. Se va a ver en circuitos independientes, Cineteca y algunos otros cines. Y Cinépolis, ¿no? Cinépolis, Cinemex, Cineteca, y también... y le hicimos un poco como para democratizar también el cine, y está corriendo en un circuito de estreno, en el mismo fin de semana de estreno, en la red de faros. En los faros, sí es cierto. Estuve checando en internet, está en los faros. Para la gente gratuitamente, además. Eso es gratis, sí. Para la gente que no tiene todo el poder adquisitivo de ir a una sala de cine o tiene que escoger entre una película y otra, bueno, hay una posibilidad. Si tienen que escoger entre Titanes del Pacífico y esta mejor está. Exacto. Ya lo dije. Muchas gracias, por la opinión. Pues sí. Pues sí les quedó bien gacha la segunda, la verdad. Y está muy, muy bien. Entonces, ahí está la invitación, chicos. De verdad, mil gracias. Mucha suerte. Cualquier cosa que necesiten, aquí están los micrófonos de Cine Garage. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me